En la actualidad vivimos una etapa de democracia formal. Sin embargo, En este marco, subsisten la situaciones de trayectoria ejercicio autoritario educativa de del las poder, cárceles opera como corrupción, una posibilidad impunidad, real para los limitaciones en el encarcelados de acceso crear a su la propio justicia proyecto de vida. y a la participación Esto política genera la de sectores obligación de del la Estado población, en garantizar, creciente inequidad en la promover, distribución de la riqueza respetar y desigualdad y de proteger oportunidades para el una educación ejercicio de pública, derechos económicos, sistemática, sociales amplia y y de culturales, calidad, tales que como al contenga trabajo, todos los a niveles la seguridad educativos social, formales, a la salud, como son la a educación la básica, educación, educación entre otros. media y educación terciaria, Estas universitaria características y no son signos universitaria. de una situación que genera mayor este plano, exclusión económica, La social educación y juega política como una a oportunidad muchos grupos social sociales de que, formación y por desarrollo su integral situación de la de persona partida en la encarcelada, dinámica social, sumando una se nueva encuentran oportunidad desfavorecidos laboral y casi al profesional infinito. una vez alcanzada La la vuelta a situación de la sociedad. vulnerabilidad social que padecen estos grupos Siempre esto los en constituye vistas como de ser seres parte proclives también a la exclusión, de una educación la permanente marginalidad, que la auspicia violencia, la la construcción desocupación y y otras restablece a la tantas persona penurias. encarcelada a la ciudadanía participativa. Ante esta En la situación, actualidad vivimos una marcada etapa desde de los años democracia 90, formal. Sin la embargo, reclusión en unidades subsisten penales situaciones de actúa a modo ejercicio de autoritario depósito del de hombres poder, y mujeres. corrupción, En cada momento impunidad, histórico, el limitaciones en el encierro se acceso dirige a a la determinado justicia sujeto y a social. la participación La política de cárcel sectores de la es el lugar en población, el cual terminan aquellas creciente personas inequidad en la que, en su distribución de la mayoría, riqueza no han y tenido desigualdad de oportunidad de oportunidades educación y para el trabajo. ejercicio de derechos El sistema los económicos, genera sociales y y excluye. culturales, tales Actúa como al según la trabajo, lógica de poder a la que seguridad impera en el social, momento. a la salud, a la educación, entre Esta otros. educación en general y en especial Estas en los características establecimientos son penales, signos de una la situación que que actúa genera como mayor resguardo exclusión de la económica, condición de ser social y humano política para aquellas a personas muchos que grupos alguna vez sociales han que, delinquido. por su Por situación consiguiente, de partida en el la dinámica encarcelamiento, social, aunque se se encuentran considere un desfavorecidos castigo casi al justificado, infinito. no debe La llevar situación consigo de una vulnerabilidad privación social que adicional de padecen los estos derechos grupos civiles, los ya constituye que el como único seres derecho que se proclives a priva la al estar exclusión, detenido la es la marginalidad, libertad la ambulatoria. violencia, la desocupación y otras tantas Ante esta penurias. situación, marcada desde los años 90, la reclusión en unidades penales actúa a modo En de la actualidad depósito de hombres y vivimos una mujeres. etapa de democracia En formal. cada momento Sin histórico, embargo, el encierro se subsisten dirige a situaciones de determinados ejercicio sujetos autoritario sociales. del poder, La cárcel corrupción, es el lugar en el impunidad, cual terminan aquellas limitaciones en personas el acceso que, a la en su justicia mayoría, y a la no han tenido participación oportunidad de política de sectores educación de y la trabajo. población, El creciente sistema los inequidad en la genera y distribución de excluye. la riqueza y Actúa desigualdad de según la lógica oportunidades de para el poder que ejercicio impera en de el derechos momento. económicos, sociales y culturales, Es la tales como educación al general trabajo, y a en la seguridad especial social, en los a la establecimientos salud, penales a la la que educación, actúa como entre resguardo otros. de la condición de ser humano para Estas aquellas personas que características alguna vez son han signos de una delinquido. situación que genera Por mayor consiguiente, exclusión económica, el social y encarcelamiento, política aunque a se muchos grupos considere un sociales castigo que, justificado, por su situación no debe de llevar partida consigo en la una dinámica privación social, adicional se de los encuentran derechos civiles, desfavorecidos casi al ya que el infinito. único derecho que se priva La al estar situación de detenido vulnerabilidad es la social libertad que padecen estos grupos ambulatoria. los constituye como seres proclives a la exclusión, la marginalidad, Dicho la todo esto, violencia, la el siguiente desocupación trabajo y otras consiste en tantas establecer las penurias. siguientes problemáticas. En primer lugar, si la política de educación penitenciaria En la actualidad se ajusta al vivimos una objetivo etapa de de democracia reinserción formal. del interno a la Sin sociedad, embargo, subsisten o, situaciones de si ejercicio visto desde autoritario la del óptica poder, del interno, corrupción, solo es un impunidad, requisito para la obtención de su limitaciones en el beneficio acceso a la penitenciario. justicia y a la participación política de sectores de la población, creciente inequidad en la distribución de la riqueza y desigualdad de oportunidades para el ejercicio de derechos económicos, Del sociales universo y de culturales, reclusos se tomó una tales como muestra al de 10 trabajo, internos a la de seguridad los social, diferentes a la establecimientos salud, penitenciarios, a la educación, de los cuales entre otros. son 3 mujeres y 7 Estas hombres características entre son 19 signos de una situación y que 78 genera mayor años. exclusión económica, social Las y preguntas política formuladas son las a muchos siguientes: grupos sociales que, nombre completo y por edad, su situación de por qué partida delito en se la encuentra dinámica recluido, social, se encuentran si tiene desfavorecidos casi al condición infinito. de primario o es La situación de reincidente, vulnerabilidad social que qué padecen tiempo estos lleva grupos recluido y los en qué constituye establecimiento como seres penitenciario, proclives a la exclusión, qué grado de la instrucción marginalidad, tiene, la violencia, la si desocupación considera y que la otras falta de tantas oportunidades penurias. para estudiar
fue un factor que contribuyó a la comisión del delito por el cual se encuentra En la recluido. actualidad vivimos una etapa de Si democracia sabes si en formal. el establecimiento Sin embargo, penitenciario se subsisten dictan estudios situaciones de ejercicio para autoritario iniciar del poder, o continuar corrupción, impunidad, sus estudios, sean limitaciones estos en el acceso profesionales, a la justicia técnicos, y a la primaria o participación secundaria. política de sectores de la población. Si participa en Creciente alguno de inequidad en ellos, la distribución de la riqueza si y sabe desigualdad de cuál es el oportunidades para el procedimiento para ejercicio de inscribirse derechos en alguno de los económicos, cursos, sociales y culturales, si de acuerdo a su tales como al experiencia trabajo, o a los a la comentarios seguridad de los social, demás reclusos, a la salud, cómo a la califica educación, la entre educación otros. que se ofrece en el Estas establecimiento características penitenciario. son signos de una situación que genera mayor exclusión económica, social y política a muchos grupos sociales que, El por derecho su a la educación situación es de reconocido partida como en la derecho humano dinámica a social, partir de la se normativa encuentran internacional, desfavorecidos casi al infinito. pactos, convenciones La y situación de declaraciones vulnerabilidad establecidas en la social que Constitución padecen Nacional, estos grupos Código los de Ejecución constituye Penal como seres y su proclives reglamento. a la exclusión, La la Declaración marginalidad, Universal de Derechos la Humanos del violencia, año la 1948, desocupación y otras tantas el Pacto penurias. Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, En la la actualidad, Carta Africana vivimos de una los etapa Derechos de del democracia Hombre formal. y de los pueblos, Sin embargo, la Convención subsisten contra la situaciones de Tortura y ejercicio otros autoritario del tratos poder, o penas corrupción, crueles, inhumanos impunidad, o degradantes, limitaciones en el acceso a la las reglas justicia mínimas y para a el la tratamiento de participación reclusos política de sectores del de la año población. 1955. Creciente inequidad en la distribución de la riqueza y desigualdad de oportunidades para el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales, tales como al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la educación, entre otros. A pesar de la existencia de marcos Estas internacionales, características no existe son un signos de organismo una situación internacional que genera que mayor garantice el exclusión cumplimiento económica, de las leyes social y internacionales en política cada país a muchos grupos respecto a la sociales que, educación para los internos. por su situación Son de muchas partida en la las dinámica dificultades en social, los establecimientos se encuentran penales, desfavorecidos la casi al inadecuada infinito. infraestructura y la La falta de situación de espacio vulnerabilidad son los social problemas que principales. padecen estos grupos La los higiene es un constituye asunto como seres precario. proclives a la Hay exclusión, escasez de servicios la sanitarios marginalidad, básicos. la violencia, la Sostenemos que los desocupación reclusos y otras tienen tantas que tener penurias. acceso a la educación y a una capacitación profesional, brindándoseles la oportunidad En de la ser actualidad, una mejor vivimos una reintegración etapa a de la democracia sociedad formal. después de su Sin liberación. embargo, subsisten Los situaciones objetivos de básicos ejercicio de la autoritario del educación poder, para reclusos corrupción, son impunidad, capacitarlos en nuevas limitaciones áreas, en el acceso a la ayudarlos a justicia conservar sus y a habilidades la profesionales participación previas, política de sectores de mismas la que son población. necesarias para su Creciente futura inequidad en la reintegración social. distribución de la riqueza y Sin desigualdad de embargo, oportunidades aunque para el tales programas ejercicio existan, de derechos frecuentemente económicos, tienen serias sociales y deficiencias. culturales, tales Muchos como al programas trabajo, de capacitación a en la la seguridad cárcel social, no están a la vinculados salud, a los programas a la educativos educación, regulares entre fuera de las otros. cárceles. Existe, sin Estas embargo, características un son consenso signos de una general situación de que que la genera educación de mayor reclusos exclusión es económica, un paso social y fundamental política hacia su a reintegración muchos social. grupos sociales que, Se debe abogar por su por situación prácticas de educativas partida en la que dinámica enfaticen el social, desarrollo se personal de los encuentran reclusos. desfavorecidos casi al infinito. La situación de vulnerabilidad social que padecen estos grupos los constituye como seres proclives a la exclusión, la marginalidad, No la debe violencia, considerarse que la la función de la desocupación educación y otras es tantas únicamente penurias. impartir habilidades y conocimientos. Debe dársele aún más importancia a su función de inculcar En la valores actualidad, y actitudes vivimos una etapa en base de a los democracia cuales formal. el Sin individuo embargo, puede alcanzar su subsisten propia vida. situaciones de ejercicio autoritario Al del mismo poder, tiempo, corrupción, es importante iniciar un impunidad, debate sobre el limitaciones significado en de la el acceso a educación la para los justicia reclusos. y a la participación política de sectores de la población. Con ello, Creciente evitaremos que el inequidad en recluso la distribución reincide de en la su actual riqueza criminal y en desigualdad de cuanto logre oportunidades alcanzar para el un ejercicio beneficio de derechos penitenciario, económicos, justificándose la sociales y educación culturales, como tales como al solo trabajo, un mero a la requisito. seguridad social, a la Por salud, ello, sostenemos que el educación, acceso a la entre educación otros. y a una capacitación profesional Estas consiste en características capacitarlos son en signos nuevas de una áreas, situación que genera ayudarlos mayor a conservar exclusión sus habilidades económica, profesionales social y previas, política las a mismas muchos grupos que les sociales que, brindaría la oportunidad por su de una situación mejor de partida en reintegración a la la sociedad dinámica después social, de su se liberación. encuentran desfavorecidos casi al infinito. Cabe mencionar que tan solo La en el situación de establecimiento penal de vulnerabilidad San social Pedro, que ex padecen Lurigancho, estos grupos en el presente los año, constituye de como una seres población proclives aproximada de a la 8.000 exclusión, reclusos, la se encuentran marginalidad, inscritos para la culminar sus violencia, estudios de la primaria, desocupación y 300 otras tantas internos a penurias. cargo de 2 profesores. En el nivel técnico y profesional,
existen inscritos 1000 En la internos actualidad, a cargo de vivimos una 25 etapa de profesores. democracia formal. Sin Cabe embargo, mencionar que subsisten tan solo en el situaciones de ejercicio establecimiento penal de autoritario San del poder, Pedro, ex Lurigancho, corrupción, en el presente impunidad, año, de una población limitaciones en el aproximada de acceso a la 8.000 justicia reclusos, y se a la encuentran inscritos participación para política de culminar sus sectores de la estudios de población, primaria 300 creciente internos inequidad en a la cargo de 2 distribución de la profesores. riqueza y En el desigualdad de nivel técnico y oportunidades para el profesional ejercicio de derechos existen económicos, inscritos 1000 sociales internos a y cargo de culturales, 25 profesores. tales como al trabajo,